Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer, el dominical Cuarto Poder dio a conocer un reportaje que implica seriamente a la congresista Luciana León. Se difunden una serie de chats, de mensajes de texto vía WhatsApp, que revelan que Luciana León coordinó reuniones para favorecer a familiares, dio consejos de campaña, por decirlo de alguna manera, no totalmente ajustados a la ley, y otra serie de faltas de conducta potenciales delitos. ¿Qué implicancias tienen estas revelaciones para la señora León? Vamos a absorber algunas de estas dudas con la doctora Romy Chan, abogada penalista. ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay varios temas planteados en esta acusación contra Luciana León. El primero de ellos es el uso del cargo para conseguir influencia, reuniones, influir ciertas decisiones en los niveles del Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, ¿no? Concretamente, vemos que ayudaba a su hermano, a Rómulo León Romero, a pactar ciertas reuniones para conseguir aparentemente una serie de negocios. ¿Qué responsabilidad penal, si alguna, hay en conductas de esta naturaleza? Bueno, lo primero que salta a la vista, o se nos puede venir a la cabeza, es el tema del tráfico de influencia. ¿Por qué? Porque el tráfico de influencia sanciona a cualquier particular o funcionario que busque interceder ante un funcionario público para conseguir algún beneficio para un tercero. Pero ¿cuál es el problema? Que en el delito de tráfico de influencias también se exige que esta persona, este funcionario al que yo acudo, esté viendo un caso judicial o un caso administrativo. Entonces, en el caso de las personas que la ex congresista Luciana León comentan, ¿no?, o concerta reuniones, no necesariamente estaban viendo casos judiciales y administrativos, con lo cual habría que distinguir en cada caso si hay algún tema judicial o administrativo de por medio para poder verificar que exista o no este delito de tráfico de influencia. Entonces, en sí mismo, el chat no nos dice automáticamente que existe un tráfico de influencia. Ahora, ¿qué hay si es que esta reunión buscaba, por ejemplo, la obtención de licencias o alguna contratación pública o de alguna manera un cambio en la regulación que beneficie a una empresa en particular? ¿Esto no sería un caso de tráfico de influencias? No, ahí ya lo que podríamos decir es que de repente hay algún tipo de participación, sea como cómplice, como instigadora, en un posible delito de colusión. ¿Por qué? Porque la colusión justamente sanciona las concertaciones que puedan existir entre funcionarios públicos y particulares para una obra pública, una licitación o algún servicio que el Estado tenga que contratar. Entonces, aquí también, si hubiera habido algún tipo de negociación en torno a una contratación, una licitación pública en la que el Estado participe, y ella estaría coadyuvando, estaría ayudando a que se consigan estas reuniones para conseguir ese objetivo, ella eventualmente también podría ser cómplice en estos delitos, que además tienen una pena de hasta 15 años de cárcel. Ahora, el solo hecho de conseguir una reunión, no conocemos el contenido de esas reuniones o lo que se pactó en ellas, pero el promover, facilitar, propiciar una reunión ya determina una responsabilidad. No necesariamente la responsabilidad penal, ojo, sí la ética, por supuesto, ¿no? Y eventualmente una administrativa, porque es algo incorrecto, siendo congresista, pedir ese tipo de favores. Pero no automáticamente la penal, porque para que haya una responsabilidad penal siempre tiene que existir una afectación de alguna forma a la función pública, a la administración pública. Entonces, si simplemente una reunión para algo que no necesariamente iba a generar esa afectación al Estado, no necesariamente habría un tema aquí de un delito, ¿no? Más aún si ocurre que no hablamos de ningún proceso judicial, proceso administrativo, y como ha ocurrido en muchos casos, tampoco es que le hagan caso, ¿no? O sea, simplemente le dan la reunión, ok, y listo, cumplen ahí. Recordemos también que los ministros no están sujetos a un tema de interpelación por parte de los congresistas, ¿no? Le dan la reunión, no se complican y ahí queda el tema, ¿no? Entonces habría que analizar caso por caso. Claro. ¿Y qué responsabilidad podría tener el ministro, que sea del sector que sea, que acepta o accede a un pedido de esta naturaleza y finalmente se reúne a pedido de un congresista? Que supongo que es algo que debe pasar con cierta frecuencia. ¿Qué responsabilidad habría del ministro en este caso? Claro, si el ministro recibió algún tipo de incentivo definitivo, económico, por ejemplo, definitivamente acá hablamos de un caso de corrupción, ¿no? Porque por hacer algo contrario a sus funciones o incluso por hacer algo conforme con sus funciones, no es posible que un funcionario público reciba dinero, ni tampoco nada que sea equivalente a un apoyo.
Si recibió algún tipo de beneficio, eso ya es corrupción. Ajá. Si no recibió un beneficio, habría que ver cuál fue su participación, aunque haya sido un favor, porque recordemos también que cuando un funcionario público va contra los intereses del Estado o influye de alguna manera en un proceso de contratación, por ejemplo, contra los intereses del Estado, como mínimo hay un tema de negociación incompatible. Entonces esto va a depender de qué es lo que la persona a la que le pide el favor efectivamente haya hecho por ella. Correcto. Ahora, hay otras conversaciones que denotan otro tipo de falta o no sé si delito, que tiene que ver con el uso de personal de seguridad para fines personales, para hacer ciertas compras, para ayudar a familiares. ¿Qué tan grave es esto? ¿Hay alguna responsabilidad penal? Yo creo que del solo chat no podemos todavía decir a ciencia cierta que ya existe una responsabilidad penal, pero eventualmente sí nos da pautas de investigación, o sea, sí le abre un campo al Ministerio Público para poder investigar y jalar ese hilo conductor y ver si hay algún tipo de delito de peculado, es decir, de sustracción o utilización de recursos del Estado a favor de la excongresista, indebidos, por supuesto, ¿no? Con un perjuicio para el Estado y para el patrimonio del Estado, ¿no? O si hay otras cosas, como por ejemplo ella también menciona conocer a detalle el tema de cómo se hace con los aportes a las campañas, que no hay que reconocer todos los aportes, y eso también abre una línea de investigación respecto a otros posibles delitos. Y también está la participación, en este caso en particular, del general Lavalle, que es el director general de la policía, quien era pues la otra parte en estas conversaciones. Si el general autoriza que un efectivo policial resguarde su casa o acceda a ciertos favores, también podría investigársele, supongo. Sí, por supuesto, ¿no? Y ahí hay que hacer un matiz de ítems, ¿no? Porque hay varias cosas. Por ejemplo, está el caso de esta suboficial que no cumplía aparentemente los requisitos, ¿no? Y que el general Lavalle ha dicho que nunca, al final no accedió al puesto, ¿no? Bueno, si es así el caso, en verdad él no tendría ningún problema, porque claramente no habría ido contra la ley, a pesar de lo que la congresista le pidió. Pero ella eventualmente sí podría estar incurriendo en un tráfico de influencias, porque si había un proceso administrativo de ascenso oficial o de postulación a un puesto, ella está pidiendo algo que no correspondía que sea pedido al general Lavalle, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el general Lavalle, si no concedió el tema, no había ningún problema porque no cometió ninguna falta. Los problemas se podían generar si es que él ha hecho excepciones o ha asignado personal contrario a lo que la norma establece y para favorecer a la excongresista atendiendo sus requerimientos, ¿no? Ahora, finalmente el otro tema tiene que ver con las conversaciones que tiene Luciana León con un candidato por el Partido Aprista al Congreso, donde ella básicamente le recomienda que no declare y no bancarice los aportes de campaña. ¿Qué tenemos acá? Acá, ¿cuál sería la responsabilidad, si alguna? Bueno, aquí se abre una línea de investigación para el Ministerio Público muy interesante, porque para empezar, todo aporte de campaña que yo no declare y que además simule que otra persona que no fue el aportante original me dio, esto es un poco lo que ella dice, oye, tú diluyes este aporte entre tus compañeros de colegio, cada uno aporta entre 5 y 15 mil soles, ¿no? Pero no digas quién es la persona que realmente te lo dio y no reportes todo, reporta solo una parte, ¿no? Eso claramente, si ella lo ha hecho así en su campaña electoral o si lo ha hecho así para la campaña electoral del Partido Aprista, eso mínimamente constituye un delito contra la fe pública. Es decir, está mintiéndole al Jurado Nacional Electoral. Y claro, el problema allí es que este es un delito de falsedad genética que no tiene una pena tan alta, son 4 años, y que habría prescrito a los 6 años y que probablemente ya no se podría investigar, pero muestran un patrón de comportamiento. Y uno podría razonablemente presumir que si ella recomienda este actuar es porque ha procedido de esta manera en sus campañas, ¿no? Digamos. Sí, razonablemente se podría iniciar una investigación por eso, porque además ella le cuenta todo un modus operandi, ¿no? Sí. Y le aconseja, y todavía él le dice, oye, pero el abogado me ha dicho que eso no lo puedo hacer, que tengo que aportar todo, bancarizar todo. Y ella replica, no, lo que pasa es que no conoce algunas cosas del funcionamiento, yo te voy a explicar. O sea, ella conoce, da a entender que maneja muy bien este aparato de aportes y de registro de aportes indebidos, ¿no? Que ha sido también, ojo, y viene siendo materia de investigación por otras fiscalías, como la del fiscal José Domingo Pérez, en el caso Fujimori, respecto a un tema de lavado de activos. Pero, ¿y no, por qué sería lavado de activos? ¿Y por qué en este caso podríamos presumir
lavado de activos. Para ello habría que confirmar que la fuente es ilícita del dinero. Así es, para ello habría que confirmar que la fuente es ilícita y se va a abrir la misma discusión que ahorita se está teniendo en lo que es los aportes de campaña de Susana Villarán, Keiko Fujimori, el mismo Partido Aprista, no se va a abrir esa discusión. Pero bueno, finalmente es algo que da luz a una línea de investigación distinta, incluso del mismo caso de organización criminal en el que ella está involucrada, respecto de la excongresista. Y sobre la falsa declaración, entiendo que es un delito de menor gravedad, ¿no? ¿De cuántos años de condena estaríamos hablando en este caso? Sí, también el hecho de falsa declaración no llevaría probablemente ya a una investigación a estas alturas del partido por un problema de prescripción del tipo penal, ¿no? Están un poco, pues, recordemos, los delitos establecidos en función a las afectaciones que se hacen a los valores, ¿no? Entonces, en el caso de una falsedad en juicio o de una falsa declaración en un procedimiento administrativo, la pena apenas llega hasta los 4 años, que es lo mismo que en el caso de la falsedad genérica, es más o menos como equivalente. Y estaríamos hablando de 6 años de prescripción. Correcto, con lo cual ya en una campaña previa probablemente ya no estaría vigente. Y bien, exactamente. Romy, te agradezco mucho, ha sido muy claro como siempre escucharte. A ti, Joaquín, un placer. Muy amable, gracias. Bien, era Romy Chang, abogada penalista, analizando el caso de la excongresista Luciana León a la luz de las revelaciones que salieron el día de ayer en el dominical Cuarto Poder, donde se da cuenta que la excongresista hace uso de la seguridad pública para fines personales, trata de alguna manera de usar su influencia para aparentemente concretar negocios que puedan beneficiar a familiares y da algunos consejos de campaña que no se ajustan a los procedimientos y la ley. Este es un caso que evidentemente está en desarrollo. Vamos a tener más información al respecto en los próximos días. Con permiso.